We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. 200 episodios. Más de 250,000 reproducciones solo en Spotify. En más de 4 años, menos un descanso. Esto ha sido Terror cerca de ti. Gracias, en verdad. Muchísimas gracias a todos los que me escuchan. Me mandan mensajes, me escriben comentarios. Es por todos ustedes que sigo con el podcast. Espero que estos 200 episodios sean solo una parte de todo lo que está por venir. Hola a todos, bienvenidos al episodio 200 del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Esta semana les traigo una de las leyendas más populares del folclore mexicano, la leyenda del Charro Negro. El Charro Negro es una figura emblemática de la cultura mexicana. Como tantas leyendas, es imposible señalar su origen, ya que, por generaciones, ha sido parte de la tradición oral de nuestro pueblo. Los orígenes más populares se remontan a la época previa a la Revolución Mexicana, algunos llegando incluso hasta la época de la conquista. La historia que posiblemente sea la más popular es la siguiente. Se cuenta que hace muchos, pero muchos años, vivía en un poblado, del cual se desconoce el nombre, un joven de familia humilde. Sus orígenes lo hacían tener en casa solo lo suficiente para vivir. No se podían dar ningún lujo. El joven, de quien también se desconoce su nombre, quería, como fuera, salir de tal pobreza. Trabajaba de sol a sol, en duras jornadas, para poder juntar solo unos centavos. Al darse cuenta que esto no era suficiente, decidió sacrificarse aún más. Todo el dinero que ganaba lo guardaba celosamente. Incluso dejaba de comer por días con tal de seguir ahorrando. Ese joven tenía la idea que si lograba cambiar su apariencia, vestir ropas más elegantes, esto le abriría las puertas ante la clase social alta, lo que a su vez le traería oportunidades para generar riquezas. Por meses ahorró lo más que pudo. Finalmente, logró su primer objetivo. Se compró un muy elegante traje de charro, un hermoso caballo. Todo era negro.
Ese día se le vio pasar triunfante por la calle principal del pueblo, haciendo gala de su traje de charro, montando su bello caballo. La gente rica del pueblo lo vio con cierta admiración, pero esto no duró mucho. Rápidamente recordaron los orígenes humildes del joven, por lo que de nuevo fue visto con desprecio y humillado. Al poco tiempo, la desgracia se le presentó. Los padres del joven enfermaron y murieron, dejándolo con una gran tristeza y aún más deudas. Su trabajo se multiplicó, pero sus ingresos no fluctuaron de forma proporcional a su duro esfuerzo. Sin más opciones, pero con un gran deseo de encontrar riquezas, recorrió a su última alternativa. Una noche cerrada, desesperado, invocó al diablo. Sin ser una persona que supiera de brujería, decidió ofrecer su alma a cambio de riquezas. El diablo escuchó la súplica, por lo que se apareció ante el joven, quien, ante la aparición, ni siquiera sintió miedo, y le ofreció todo lo que siempre soñó y más. Grandes cantidades de dinero, casas, haciendas, tierras, lujos, trajes elegantes y caballos. Todo a cambio de su alma. Él aceptó. De la noche a la mañana, el joven se convirtió en uno de los hombres más ricos de toda el área. Era dueño de múltiples haciendas, muchas hectáreas de sembradíos y ollas de monedas de oro. Las riquezas vinieron acompañadas de lo que él también añoraba: el reconocimiento y aceptación de la gente de alta sociedad. Él se volvió el centro de atención de la clase alta, cotizado entre todas las jóvenes solteras en edad casadera. Sin embargo, toda esa fortuna no le brindó la felicidad que él añoraba. Con el paso de los años, comenzó a darse cuenta que toda esa gente que se acercaba a él aparentando amistad era solo por conveniencia. Querían una parte de la riqueza de él. El ahora hombre, a quien todos conocían como el charro, por sus elegantes vestimentas, se vio rodeado de soledad y amargura. Esta soledad le hizo recordar el pacto que había hecho años atrás con el diablo, pacto del cual se había olvidado. La memoria de esa noche en que se encontró con el diablo le ocasionó un temor indescriptible, algo que no sintió en esa ocasión. Ahora, el solo recordarlo lo atormentaba. Él decidió tratar de burlar el pacto que había hecho. Mandó a sus trabajadores poner cruces en todas las propiedades, así como construir una capilla en su casa, para, según él, estar cerca de Dios. Pero cada noche, cuando intentaba dormir, venía a su mente la imagen del diablo, atormentándolo noche tras noche. Una noche decidió que no podía más con el terror. Tomó una bolsa llena de monedas de oro y con su traje de charro montó en su caballo más veloz, un caballo negro azabache. Intentaba burlar al demonio. Salió a todo galope de su hacienda. Pero no había pasado mucho tiempo cuando en medio del camino el diablo apareció ante él.
el caballo se detuvo en seco. El trato era que, al morir, el diablo se quedaría con el alma del charro. Pero al ver que éste intentaba escapar de su destino, decidió cobrar su parte del trato en ese momento. El hombre no tuvo tiempo de reaccionar. En ese instante, sus brazos y piernas comenzaron a secarse, y después el resto de su cuerpo. El caballo, al intentar escapar con su dueño, sufrió del mismo destino. Ambos murieron en el lugar, pero sus cuerpos no cayeron al quedar sin vida. Al contrario, continuaron de pie. Se veían aún más fuertes y grandes, solo que sin vida. Su piel muerta parecía acartonada, casi quedando como esqueleto. El pelo del caballo parecía brillar aún más. Esa noche, el charro quedó condenado. Su pena, dictada por el diablo, sería vagar por toda la eternidad, vistiendo su traje negro, montando su fiel corcel, recorriendo los caminos de los poblados, cobrando las deudas de otros que, como él, habían hecho un trato. Su única salida sería en el momento que otra persona más aceptara el mismo trato, su alma a cambio de riquezas. Solo en ese momento, el charro podría entrar al infierno y dejar la desdichada tierra. Desde entonces, el charro negro es visto vagando por los caminos vacíos, en busca del descanso eterno. Viste su elegante traje de charro, chaqueta corta, camisa, pantalón ajustado y sombrero de ala ancha. La leyenda dice que el charro se le ve en los caminos rurales, alejado de la ciudad, y se le aparece solo a aquellos hombres que viajan sin compañía. Ahora, como siempre, existen diferentes versiones sobre el origen de esta leyenda. Dos investigadoras del Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana ubican el origen de esta leyenda como parte de historias, crónicas y leyendas de los Altos de Jalisco a finales del siglo XVIII. De acuerdo a las investigadoras, en esa época, durante la Feria de los Altos, llegó a Jalisco un hombre de origen español. Vestía ropas muy elegantes, era apuesto y mostraba buenos modales. Llevaba un traje de charro y montaba un caballo negro, lo cual causaba gran admiración entre toda la gente. La leyenda cuenta que el charro buscaba un lugar donde establecerse. La gente de entonces contaba que había una casa donde los organizadores de la feria enterraban todo el dinero recaudado del evento antes de enviarlo a la corona española. El charro, al saber sobre esta historia, rápidamente se instaló en la casa colindante a donde se creía estaban enterradas tales riquezas. Casi de inmediato, el hombre decidió poner en marcha su plan. Comenzó a cavar un túnel que conectaría su casa con el predio vecino, de donde robaría todo el dinero. El charro casi logró concretar su plan. Cavó entre las dos propiedades. Solo que cuando finalmente logró abrir un hoyo del otro lado, fue sorprendido por el guardia que cuidaba la casa y el dinero. De un certero machetazo, le cortó la cabeza de un solo tajo. La cabeza rodó por el piso, quedando tirada en el lugar.
Su cuerpo, decapitado, corrió de ahí. La cabeza fue enterrada, pero el cuerpo nunca se volvió a ver. De acuerdo a esta versión, cerca de la temporada de la feria, se escucha el galope de un caballo, su relinchar, acompañado de la silueta del jinete, aún vistiendo su elegante traje de charro negro. En la Ciudad de México, específicamente en el pueblo de Santo Tomás Ajusco, de la alcaldía de Tlalpan, se cuenta otra versión. Ahí se dice que cuando un hombre está desesperado por encontrar riquezas, ofrece su alma al diablo. En la noche, aparece ante él la ya mencionada figura. Un hombre alto, apuesto, elegante, vistiendo un lujoso traje de charro en color negro con botones de oro. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, What will I become? Senua's Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. El charro, mensajero del diablo, hace firmar el trato con la sangre del necesitado. Después, en una esquina de su casa, pone un anafre o fogón, donde la mañana siguiente podrá encontrar monedas de oro. Se dice que aquellos que han hecho este trato se han vuelto ricos de la noche a la mañana, siendo poseedores de grandes riquezas. Pero que una vez que el plazo acordado se cumple, se escucha el galopar del caballo, acompañado de las espuelas del charro al caminar. Después, el desdichado que hizo el trato desaparece de su casa. Nadie en su familia lo vuelve a ver. En otro poblado, San Miguel Ajusco, se cuenta que la famosa figura del charro negro se aparece por las noches a los borrachos, asustándolos, sirviendo más como advertencia que como cerrador de tratos. En Xochimilco, se dice que el charro negro se aparece a las jóvenes que caminan solas por las noches, las seduce con sus encantos, y aquellas que ceden regresan a sus casas, pero convertidas en ancianas. De acuerdo a unas investigaciones, se ha logrado apuntar el origen de esta leyenda hasta la época de la conquista. Del mestizaje de la cultura española y huichola, surge la imagen de Tamatsi, Teiwari, Yoahui, nuestro hermano mayor, el mestizo azul oscuro. Esta figura es asociada con el elemento de la noche, la oscuridad. Este hermano mayor es para los huicholes la representación del mestizo, del nuevo patrón, que controla el comercio y convierte las tierras ancestrales en pastizales para ganado. Este mestizo azul es más poderoso que sus propios dioses y se dedica a cobrar deudas y no perdona a quienes no cumplen su parte del trato. Es, de acuerdo a Johannes Neurad, investigador del Instituto de Antropología e Historia, la representación del conflicto económico y social de esa época. Este personaje viste igual que en las otras versiones: traje de charro negro, sombrero de ala ancha, lleva un arma al cinto y monta sobre su imponente caballo negro.
En todos estos casos, como en otras leyendas, estas historias sirven como moraleja o forma de advertencia para que los hombres o mujeres cumplan con ciertas formas de actuar. No andar solos por las noches, pero principalmente, en este caso, no vivir codiciando riquezas. Además, se puede asociar al personaje como símbolo de justicia o karma. Es quien castiga a aquellos que han hecho algo moralmente malo. Mucha gente, a lo largo de generaciones, ha contado haberse encontrado con la emblemática figura del charro negro. Cuentan que el jinete se aparece en la noche, en los caminos solitarios, oscuros, a la distancia. Los ojos de su caballo brillan cual llamas del infierno. Su simple presencia causa miedo a quien se lo encuentre. Aquellos que se lo han topado dicen que el charro se ve imponente, el caballo relincha, pero que tras el más breve parpadeo o desvío de la mirada, el espectro desaparece. Esta leyenda, como les decía, se ha convertido en una de las más emblemáticas en el folclore y cultura mexicana. Ha servido como inspiración para diferentes obras, novelas, cuentos y películas. Además, junto con la Catrina, es una de las figuras más usadas en festivales de Día de Muertos. Se usa en altares y ofrendas. Esta fue la leyenda del charro negro. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.